Hola, vamos a hablar de las garantías jurisdiccionales de los derechos y libertades en el ámbito europeo. En el tema 5, en realidad, lo que se analiza fundamentalmente son los mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos y libertades en el ámbito europeo. Por un lado, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otro lado, en el marco del Consejo de Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito de la Unión Europea, donde ya sabemos que hay un sistema jurídico autónomo determinado con sus propios principios, principio de autonomía, principio de efecto directo, principio de primacía, etcétera, el Tribunal de Justicia es el garante jurisdiccional de los derechos y libertades a nivel institucional de la Unión Europea. Lo que no quiere decir que los derechos y libertades reconocidos en la Unión Europea no se tutelen también por parte de los tribunales internos de todos los países, porque como vimos en el tema anterior, el derecho de la Unión Europea se incorpora en los ordenamientos jurídicos nacionales. No obstante, que la jurisdicción de la Unión Europea tiene esos dos niveles, el nivel interno y el nivel europeo, en ese tema analizamos únicamente el nivel europeo, el nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aquí lo que más nos interesa son aquellos procedimientos de los que puede conocer que pueden servir para la tutela de los derechos y libertades, la estrella de la cuestión prejudicial, aunque hay otros que también pueden servir. Y luego, cómo desde la perspectiva del derecho constitucional, desde la perspectiva de la doctrina constitucional de nuestro Tribunal Constitucional, la negativa a plantear una cuestión prejudicial puede suponer una vulneración de la tutela judicial efectiva de la Constitución española y en esa medida, por tanto, el Tribunal Constitucional actúa para la protección de los derechos. Por otro lado, en el punto 2 analizamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, analizamos dentro del Consejo de Europa la figura clave de protección de los derechos y libertades contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cómo se plantea la demanda y cuál es el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuáles son los efectos de sus sentencias y cómo funciona, además, otras funciones del tribunal, como es la posibilidad de plantear opiniones consultivas. Y por otro lado, cuál es la eficacia o la efectividad del control de convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Si les interesan estos temas y profundizar en estos temas, hemos dado unos seminarios bastante desarrollados sobre los mismos. Los seminarios del bloque 2 que han impartido la profesora Blanca Cid, la profesora Susana Duro, la profesora Sonia Fernández y yo mismo, pues tienen más de 4 horas sobre los temas más relevantes de la tutela de los derechos y libertades en el Consejo de Europa y también en la Unión Europea que pueden ser de interés. Lo que vamos a hacer aquí es un breve repaso de la ficha. En el Tribunal de Justicia es importante conocer lo que es el Tribunal de Justicia, cuál es su naturaleza como institución, que no ha mutado, que ahora mismo tenemos dos niveles de su estructura, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, que forman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no hay tribunales especializados desde la desaparición del Tribunal de la Función Pública, cuyas funciones han sido asumidas por el Tribunal General. Luego saber un poco cómo está compuesto el Tribunal de Justicia, la actuación, el papel de los jueces y de los abogados generales, conocer también pues, el Tribunal General y su composición, y que ahora mismo no hay tribunales especializados o como un Tribunal de la Función Pública. Conocer las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en particular aquellas que tienen incidencia en los derechos fundamentales. Saber cuándo no tiene competencia o está limitada su competencia incluso dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea. En particular en materia de política exterior y de seguridad común carece de competencia como regla general, aunque hay excepciones, y en materia de cooperación judicial, en materia penal y cooperación policial, sí tiene competencia pero la tiene restringida. Y hay que conocer un poco esa casuística. En cuanto a los procedimientos, analizamos el procedimiento de la cuestión prejudicial, que es el procedimiento estrella, que puede ser de validez o de interpretación, y les sugiero que si quieren profundizar sobre eso, pues la ponencia de la profesora Sonia Fernández analiza en particular esta cuestión. Y luego tengan en cuenta también pues quiénes son los competentes para conocer la cuestión prejudicial. Es muy importante conocer la reforma procesal que ha atribuido competencias en esta materia al Tribunal General, que antes no tenía. Cuál es el procedimiento del planteamiento de la cuestión prejudicial, que lo hace un tribunal nacional, y cuáles son las singularidades de esta obligación de plantear esta cuestión prejudicial en función de si es una cuestión prejudicial de validez o una cuestión prejudicial de interpretación, cuáles son las particularidades de cada una de ellas. Conocer también la doctrina del acto claro, del acto aclarado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es importante, ¿no? Luego tenemos otros tipos de procedimientos, aunque no tan relevantes como la cuestión prejudicial, que pueden servir para controlar
las violaciones del derecho de la Unión Europea y, por tanto, también cuando se atenta o se vulneran derechos fundamentales. Por un lado, el recurso de incumplimiento. Por otro lado, el control de legalidad, los recursos de anulación, de omisión y de excepción de legalidad. Hay que conocer sus procedimientos y su existencia. El control de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea, que no hay que confundir con el mecanismo de responsabilidad patrimonial, la acción de responsabilidad patrimonial, que se ejerce ante los temas internos contra el Estado. Esto es una responsabilidad extracontractual de la Unión Europea, que puede, por vulneración del derecho a la Unión, y que puede también ejercerse por vulneración de los derechos fundamentales, que implica una responsabilidad. La resolución de los litigios de la Unión Europea de los funcionarios, que era la antigua competencia del Tribunal de la Función Pública, que ahora asumió el Tribunal General, y que es importante también conocer. Luego, conocer la función consultiva del propio Tribunal de Justicia sobre los acuerdos internacionales y cuáles son esas características. Luego hemos hecho especial hincapié también en la cuestión de la doctrina del Tribunal Constitucional Español sobre cómo la falta de planteamiento de una cuestión prejudicial por parte de un tribunal ordinario, si no se atiene a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puede suponer una vulneración de la tutela judicial efectiva. Si bien el Tribunal Constitucional Español ha sido más sensible a cuando esa decisión de no plantear la cuestión prejudicial por parte de un tribunal interno español se hace para inaplicar una ley interna en conflicto con una norma de derecho de la Unión Europea que tiene efecto directo y por tanto tiene primacía, ¿no? Eso en cuanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el repaso. En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aquí pueden acudir a la ponencia de la profesora Susana Duro, que analiza de forma comparativa el sistema de tutela de los derechos ante el Consejo de Europa y ante la Unión Europea, ante el Tribunal de Justicia, y lo hace comparativamente y de forma sencilla, pues pueden acudir. En el seminario del día 19 de mayo, es conocer cuál es la competencia del Europeo de Derechos Humanos para todos los derechos contenidos en el convenio, conocer cómo funciona la demanda y el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es importante. Les pusimos aquí un esquema para ese procedimiento de demanda, cómo es el recorrido de la demanda. Muy importante conocer los efectos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito interno, sin perjuicio de los problemas que siempre se plantean en cuanto a la ejecutividad de estas sentencias. Luego también es importante, y les hemos señalado dos cuestiones. Por un lado, el control de convencionalidad. Nos referimos al control de convencionalidad como un control que se puede hacer en España, ¿no? Como mecanismo que permite controlar la compatibilidad de las normas españolas con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional, la sentencia 140/2018, viene a decir que el control de convencionalidad en España funciona como un mecanismo de reglas de selección del derecho aplicable en manos del juez ordinario. Por tanto, esto estaría sustraído del control constitucional en la medida en que no es un control sobre la ley, sino una cuestión de selección de la norma aplicable, ¿no? Y por tanto nos vamos al ámbito competencial. Aquí tenemos el extracto que resume la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia. El análisis de convencionalidad que tiene cabida en nuestro ordenamiento no es un juicio de validez de la ley o de constitucionalidad de la misma, es un mero juicio de aplicabilidad y disposiciones normativas, es decir, de selección del derecho aplicable. Y por tanto esto quedaría extramuros de las competencias del Tribunal Constitucional. Luego hemos señalado también la importancia de conocer la función consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí ha habido un cambio importante porque antes las consultas solamente podían ser realizadas por el Comité de Ministros. En cambio, actualmente, tras el protocolo 16, que entró en vigor en 2018 y ha sido firmado y ratificado por España, siendo vigente para España desde noviembre de 2025, pues pueden plantear consultas los altos tribunales españoles, ¿no? Aquí les hemos actualizado la ficha para hacer referencia pues, a esta cuestión y la verán actualizada. Haciendo referencia pues efectivamente a la ratificación por parte de España del protocolo número 16, la entrada en vigor y la vigencia ya del protocolo para España. Bien, y con eso pues terminaríamos este breve resumen. Muchas gracias.